Aunque sabes que tu relación no está bien desde hace tiempo, no tienes la fuerza suficiente para dar el paso y terminar, ya sea por el miedo a no poder afrontar la vida sin esa persona, por miedo a lo que pasará en el futuro o por miedo a la soledad, y entonces prefieres quedarte ahí aunque sabes que no eres feliz. Te explicaré de dónde viene esta dependencia emocional y qué puedes hacer. Empecemos por ser sinceros. Me vas a decir si esto te describe. No soportas estar distanciado de tu pareja y empiezas a sentir un nivel alto de ansiedad. Tienes un miedo constante de que tu pareja termine la relación. 3. No abandonas esa relación aunque no te haga feliz. 4. Eres sumiso o sumisa ante tu pareja. 5. Eres incapaz de expresar tus opiniones o discutir para no disgustar a tu pareja. En muchas ocasiones te sientes inferior o que no eres suficiente para tu pareja. Estás obsesionado con la idea de que te están engañando o que te engañarán. Si estas frases te describen, seguramente presentas dependencia emocional. Y no me digas, es que él o ella me han dado tanto, o es que es el amor de mi vida, o es que nunca antes me había sentido así por alguien. Te digo, no me lo digas, porque tú y yo sabemos que esto que sientes no es amar, es depender, y que esta forma de amar es un patrón en tus relaciones. Y acá jugaré a adivinar algo más, ¿sabes? Que te hace daño, que daña tus relaciones, pero por dentro estás muerto del miedo, sí, del miedo a quedarte solo, miedo a afrontar la vida por tu lado, miedo a que nadie te valora. Pero bueno, si estás aquí es porque sientes que eso ya te está haciendo de alguna manera mucho más daño y porque estás dispuesto a empezar el camino hacia la independencia emocional. Quizás por mucho tiempo no te diste cuenta de que dependías emocionalmente de tu pareja, o quizás aunque aún no estés completamente seguro de esto y sea que un familiar cercano o un amigo te dijo, hey, es que solo estás bien si estás con él o con ella. O de pronto te dijo, es que no eres capaz de mover ni un dedo sin él o sin ella. O el típico, ¿qué vas a hacer tú si él se va? Te vas a morir. Y tú por dentro, Dios mío, sí. Y es que te cuento, una gran cantidad de personas que acuden a mi consulta psicológica lo hacen para superar los síntomas de depresión, ansiedad o estrés que padecen sin saber que la causa de esto está en su dependencia emocional. Entonces, Maggie, ¿por qué me está pasando esto a mí? Las principales causas de la dependencia emocional suelen encontrarse en tu infancia. Sí, en tu infancia. Viviste una carencia afectiva o un patrón de tipo ansioso. ¿Esto qué significa? Significa que cuando tú eras niño o niña no podías por alguna razón confiar en el amor de tus padres o cuidadores. Unas veces estaban, otras no, unas estaban pero no emocionalmente disponibles para ti o no eran constantes en darte seguridad y cuidar de ti. Si sientes que la cosa va por ahí, en la descripción de este video te dejo un link para que veas un video sobre las heridas de infancia que te ayudará muchísimo. Termina de ver este video que al final te diré 10 pasos que debes dar para superar la dependencia emocional y ahí sí, luego lo ves. También puede tratarse de que tu autoestima esté en un nivel muy bajo. Para esto también te dejo un video en la descripción. Que no hayas procesado correctamente un evento traumático en el que hayan ocurrido abandonos o rechazos, y para esto también te dejo un video en la descripción. Como puedes ver aquí en mi canal tienes una cantidad de contenidos que te ayudarán. Entonces, ¿qué esperas para suscribirte y activar las notificaciones? Así te puedo avisar cuando esté disponible otro contenido que también te ayude. Dale al botón rojo de suscribirse y clic a la campanita. Bueno, retomando, y también puede que tengas una idea distorsionada del amor, por ejemplo, que el amor es poseer, que yo soy tuya y tú eres mío, y si no es así, pues no es amor. Esto no es una sana reciprocidad afectiva. Dime si quieres que en otro video hablemos de las ideas del amor que aumentan la ansiedad y te hacen sufrir por amor. Dime en comentarios si quieres saber cuáles son estas ideas. Entonces, te dije que te diría 10 pasos para superar la dependencia emocional. Vamos a eso, ¿vale? Primero,
quiero que te respondas algo. ¿Quieres ser independiente emocionalmente para seguir con tu pareja? Es decir, eres el caso en el que estás ahogando tu pareja porque lo llamas, lo celas, porque para la más mínima decisión, si él o si ella no está presente, tú sientes que el mundo se acaba, y porque sufres cuando se va de viaje, pero esa persona te respeta, te motiva a tomar tus decisiones y a ser fuerte, o sea, esa persona te aprecia. O es indiferente contigo, te maltrata, te utiliza, pero igual quiere ser independiente para seguir allí. Son dos casos muy diferentes. En los dos, tú estás presentando una dependencia emocional, pero en uno es superar esa dependencia. Vale la pena seguir con esa persona, en el otro es superar esa dependencia emocional y decir chao, gracias y hasta nunca. Ojo, no superes tu dependencia emocional con la idea de luego cambiar a la otra persona, o no, supéralo por ti y para ti, porque esto es gran parte de tu salud mental y porque te mereces amar y ser amado sanamente. Aclarada esto, maestro Maggie, ¿cómo salir de esta situación tan dolorosa? Así me lo preguntan muchas veces y sabes, creo que no ha habido el primer paciente con el que terminemos tratamiento y no me diga, creía que iba a ser difícil, pero no. Entiendo por qué sufría tanto sin necesidad, no entiendo. Así me dicen, es decir, hoy lo que ves súper difícil, ya verás lo bien que te sentirás y la fortaleza emocional que ganarás, y eso lo vale todo. Entonces, el primer paso, reconoce el problema. Sí, deja de decirte, es que la amo mucho, es que somos de esos amores en los que somos un solo cuerpo, una sola alma, es que somos una verdadera pareja, no tomo ni media decisión sin él o sin ella. No, tienes un problema y punto, reconócelo. Eres dependiente emocionalmente, así como con la adicción al alcohol. Lo primero que debes hacer es reconocerlo. Al mejor estilo de una reunión de alcohólicos anónimos, di, soy Pepita Pérez y hasta hoy fui dependiente emocionalmente. A ver, dilo. Muy bien. Segundo, acepta la incertidumbre, acepta que no puedes controlar y saber lo que pasará, lo que pensará, cómo se sentirá. Acepta que puede ser que esa persona pueda dejar de amarte en cualquier momento. Bueno, así como también tú puedes dejar de amarle en cualquier momento. Y está bien. Eso es lo bonito de amar, lo volátil que es. Acepta que puedes tú amar mucho, pero eso no es suficiente para que se dé una relación sana. Y si esa incertidumbre sobre el amor, que no la puedes controlar, es algo que debes aceptar, entonces, como ni tú ni yo somos dueños del futuro, habrá incertidumbre. Y para esto, mucha dosis de presente. Quiérete y quiere en el presente. Valórate y valora a la otra persona en el presente. Que digas, se terminó, pero sí que la pasé bien, aprendí de mí, aprendí del otro. ¿Qué hacer si quieres aceptar esa incertidumbre? Deja de preguntarte, ¿me vas a amar para toda la vida? No, y deja de preguntarte, ¿será que me va a dejar de amar en un mes, en un año, cuando hayan pasado 5 años? Deja de preguntártelo, cámbialo por dosis de presente. Tercer paso, identifica las cosas que haces en nombre del amor. Si esas cosas que haces por amor, pero que en realidad te están haciendo daño, y deja de hacerlas. ¿Se te viene a la cabeza alguna? Te digo una. Yo te celo y te pregunto cada hora cómo estás, dónde estás y con quién estás, porque te amo, porque me preocupas, porque quiero que estés bien. Pero eso te perjudica, te hace daño, te mantiene en una constante angustia, te quita tiempo y energía para ti. Quizás lo que has hecho por amor es dejar de hablar con tu familia para que no le incomode a tu pareja. En muchas de las situaciones que haces por amor, quizás requieras ayuda psicológica profesional. En el primer ejemplo, para manejar tus celos, tus emociones, tu miedo, y en la segunda, para poner límites saludables tanto a tu pareja como a tu familia, ¿vale? Cuarto paso, aprende a decir sí a ti. Normalmente hablamos de aprender a decir que no, y yo hoy te voy a proponer algo diferente, que te digas sí a ti. Dile sí a ser tú la prioridad. Dile sí cuando se trata de merezco respeto, sí.
Dite sí cuando se trata de cuidarte, cuando incrementas el decir sí a ti, automáticamente empiezas a aprender a decir que no. Di que sí a amarte, a darte tiempo para ti, a invertir en ti. Esto es básico para ganar independencia emocional. Quinto paso, refuerza tu autoestima. Podría apostar a que tu autoestima está baja y estoy casi segura de no perder. Mira, cuando tienes buena autoestima pasa algo, tienes autoeficacia. ¿Eso qué quiere decir? Que crees en que puedes hacer las cosas recurriendo a tus habilidades, a tus recursos. Lo crees y lo haces y te lo demuestras y te autoelogias por eso y te dices wow. Y ya te habrás dado cuenta que esto de la autoeficacia va en un camino muy diferente a la dependencia emocional, en donde lo que crees es que tus habilidades y recursos no son buenos, no son suficientes, temes usarlos y por tanto piensas que requieres de un otro. ¿Qué es esto? Dependencia emocional. Entonces refuerza tu autoestima. Ya te dije que te dejo un link a un video en la descripción. Recuerda, entre más tiempo dure esa relación tóxica, más se verá afectada tu autoestima, más necesidad tendrás del otro, más depender, un círculo vicioso de nunca acabar, a menos que refuerces tu autoestima. Sexto paso, aprende a estar solo o sola, sí, a disfrutar de tu soledad. El que disfruta de su propia compañía se hace una gran compañía, si quieres verlo por ahí. Pero no puede ser que lo primero que hagas por la mañana sea mirar tu celular, a ver si ya te escribió, si ya te saludó, si ya te envió ese saludito que te asegura que está ahí nutriéndote tu dependencia. Y tú ni siquiera te has saludado a ti mismo, ni siquiera te has visto al espejo para decirte hola bonita, ¿cómo estás? Hola guapo, ¿cómo estás? No. Entonces empieza a hacerlo, empieza a darte la oportunidad de ser tú, tu mejor compañía, tu mejor soporte, tu mejor opción. 7. Y aquí un paso súper importante. No tengas miedo a salir de tu zona de confort, que en realidad no es confortable. Te hace daño, te genera inseguridades, acaba con tu autoestima, con tus relaciones interpersonales y si tienes hijos, muchas veces acaba o por lo menos afecta el vínculo que tienes con ellos. ¿Por qué? Porque esa dependencia que tienes con tu pareja hace que des todo por esa persona. Y eso de manera automática hace que seas, como no eres omnipotente y omnipresente, pues no te permite estar ahí para tus hijos, para tu familia, estás allí dándolo todo solamente para tu pareja, para calmar esa dependencia. Entonces me dirás, Maggie, pero ¿cómo salgo de esto si he sido así toda la vida? Ya llevo en esta relación muchos años y siempre he sido así. Pues te diré, hazlo con pequeños pasos, porque cuando salimos de esa zona mal llamada de confort, pasamos a una zona de aprendizaje. ¿Quieres preguntarle si te ves bonita o si te ves guapo? Hoy no lo hagas. Hoy pregúntatelo a ti y respóndate tú y vive ese día. Aquí estarás aprendiendo que tú puedes reconocerte sin la necesidad de verte en los ojos de la otra persona. Y si ya llegaste a este paso, te felicito. Te pronostico un muy buen proceso, claro. Sabes que esto requiere de tiempo, de esfuerzo y de entender y de aprender. Déjame felicitarte y felicítate. Sigamos, es que te lo tenía que decir. Octavo, y acá un paso decisivo. Cuestiona tus propias creencias acerca del amor. Mira, este paso es decisivo y largo. Pronto estaré haciendo un video sobre las creencias del amor que están causando ansiedad. Activa las notificaciones para que te avise cuando esté en estreno. Pero te voy a decir, ¿crees que el amor lo puede todo? ¿Crees que si le pides al universo un amor eterno, te lo dará? ¿Crees en un príncipe azul que necesitas para salvarte? ¿Cuál Cenicienta, verdad? ¿Crees en la idea de la media naranja, el medio limón o medio lo que sea? Y me dirás, no, Maggie, yo ya estoy muy grande para creer en esas cosas, en esas bobadas. Pero tus comportamientos, como te estás sintiendo, me dice que sí crees en todo esto. Cuestiona esas creencias. Un cambio hacia creencias saludables del amor, de la vida en pareja, te hará ganar independencia emocional. El número 9 incluye dos pasitos.
Primero, dile chao al pasado y no caigas en la tentación. Entonces, tu historia está llena de dependencia emocional, de miedos, ya hablamos que esto puede venir de una herida de infancia, de tu pasado, y con lo que hagas hoy es que puedes sanarla. Ya no puedes hacer mucho para que tus padres te ofrecieran un apego saludable a los 7 años, no se puede, ya eso no lo puedes hacer. ¿Qué sí puedes hacer? Decirle chao a esa inseguridad, desaprender y aprender formas saludables para amar y vivir hoy en pareja. Quizás para esto requieras de terapia, seguramente sí, y está bien, y no caigas en la tentación. Significa, recuerda que por mucho tiempo, desde tu infancia, este depender era tu normalidad, era lo único que conocías. Sabiendo eso, esa normalidad te va a llamar, pero tú ya tienes claro que esa normalidad no te hace bien, no te dejes tentar por ella. Paso número 10. ¿Te has dado cuenta que al depender emocionalmente, como lo has venido haciendo, cada vez tu mundo es más y más y más pequeño? Se restringe mucho a esa persona y ya no más. Todo tiene sentido si esa persona está, y parece que vives en un mundo de uno por uno. Hace rato no sales, no sabes ni siquiera de tus amigos. Hace rato no sabes qué es estar con tus familiares. Es hora de relacionarte con otras personas de manera saludable, claro está. No se trata de llevar la dependencia a una amiga, por ejemplo. Se trata de que disfrutes de relaciones más saludables, dejando a un lado la dependencia emocional. ¿Cuándo vas a empezar con estos pasos? ¿Ya mismo? Qué bien, me alegra. ¿Qué obstáculos crees que puedes encontrar? Dímelo acá, en comentarios. Ahora empieza a hacer estos 10 pasos. Dijiste que hoy mismo, ¿no? Encuentras complicado un paso, varios pasos, busca ayuda profesional. Lo has intentado miles de veces y sientes que el resultado es que dependes más, empieza tratamiento. ¿Esto ya te ha causado síntomas de ansiedad o depresión? Pues ni lo pienses, empieza tratamiento. Te dejo el link para que me contactes en la descripción de este video. Te dejo una frase: quiero amarte y para eso necesito amarme primero. Quiero decirte te amo y que no exista nunca un te necesito. Suscríbete y recuerda, clic en la campanita y tendrás más videos como este, porque de esta salimos juntos.